totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera. Muy amable, gracias. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. La proposición de ley ante la que nuestro grupo ha tenido que presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, no pretende otra cosa que llevar a cabo una modificación de la hasta ahora Ley de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana, precisamente para lograr el objetivo contrario: desproteger la seguridad ciudadana y las libertades de todos los españoles. Sería importante comenzar analizando quiénes son los autores de esta iniciativa, para entender cuáles son sus objetivos. Esta proposición de ley, que no proyecto de ley, porque una vez más se intenta evitar cualquier informe desfavorable a la misma por los órganos preceptivos, viene de la mano del Gobierno de Sánchez, aunque sea a través de su partido político, el partido del puño en alto y la Internacional, el himno del odio, de la muerte, de la represión y de los regímenes totalitarios en el mundo. El PSOE de la historia criminal, con sus golpes de Estado y sus asesinatos de líderes de la oposición. Y, cómo no, de la mano de sus socios preferentes, los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, los separatistas de las nueces y la Kale Borroka del PNV y los filoetarras que jamás condenaron el terrorismo de Bildu y, cómo no, los comunistas, siempre los comunistas de Sumar y su secretario general, el abogado de las FARC. Estos son los autores, y con estos autores nos podemos imaginar cuáles son los objetivos y las pretensiones de esta proposición de ley. Todos ellos, todos los partidos que he citado, a lo largo de su historia y en la actualidad, se basan en la acción política del odio. Odio a España, odio a la libertad, odio al orden, a la ley, a la convivencia pacífica. Esa es su trayectoria, basada en apoyar siempre el crimen, la violencia y la amenaza. Por eso los objetivos de esta proposición no son otros, y es parte de su estrategia política, que el control de las calles, mantenerse en el poder, especialmente cuando lo ven amenazado, cuando saben que podrán ser desalojados del poder en las próximas elecciones. Y por eso quieren controlar la desestabilización de las calles y el caos, limitar la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de haber controlado los resortes del Poder Judicial. Y esto lo hacen generando desigualdad entre los españoles, porque no nos creamos que sus intereses y sus intenciones son iguales para todos los españoles. Con estas leyes serán duros y seguirán siéndolo con los españoles que cumplimos la ley, que actuamos de manera pacífica y democrática, y seguirán apaleando a quienes se manifiesten pacíficamente. Recordemos lo que hicieron con las manifestaciones de agricultores y ganaderos, toda la fuerza y todo el rigor contra ellos. Lo que han hecho y siguen haciendo con aquellos manifestantes pacíficos
que en las calles de Ferraz, en Madrid, protestaban contra Sánchez y sus corruptelas, ordenando apalear a jóvenes y a mayores. O, por ejemplo, a quienes han protestado por la falta de ayuda como consecuencia de las riadas en Valencia. Contra ellos toda la fuerza y todo el rigor del Estado. Pero qué permisivos son con aquellos que rodeaban el Congreso. Qué permisivos son con los terroristas del CDR cuando incendiaban las calles de Cataluña, lanzaban adoquines, destruían vehículos policiales, atacaban con barras de hierro a nuestros agentes. Qué permisivos son con los sindicalistas de las mariscadas y esos piquetes desinformativos que no son otra cosa que piquetes mafiosos de coacción a los trabajadores que no se quieren manifestar en huelga. Qué permisivos son con quienes ocupan las viviendas de los españoles. Qué permisivos son con quienes hacen escraches a la oposición política. ¿Y qué pretenden en esta iniciativa? Desvirtuar el principio de autoridad y de veracidad en las denuncias y en los atestados de los agentes de la autoridad, pasando de criterios objetivos, se entiende veraz salvo prueba, en contrario a criterios subjetivos. Dependerá si es lógica, razonable y valorable la afirmación de la gente, favoreciendo las contramanifestaciones que no comunicadas, que no son otra cosa que intentar privar a quienes se manifiesten pública, pacífica, quienes lo hagan de una manera legal, con contramanifestaciones no avisadas previamente que intenten privar ese derecho de manifestación democrática constitucional. Llevan a cabo en su iniciativa todo tipo de rebajas en las sanciones previstas, generando la pérdida del efecto disuasorio que tienen las sanciones para comportamientos incívicos, para infracciones a la seguridad, rebajando las sanciones a la ocupación de inmuebles, rebajando las sanciones a los insultos y a las injurias a los agentes de la autoridad, rebajando las sanciones a la resistencia a la autoridad, rebajando las sanciones a los escraches en las sedes institucionales, como por ejemplo la sede de la Soberanía Nacional, este Congreso, rebajando las sanciones a aquellos que gravan a los agentes poniendo en riesgo su seguridad personal o la de su familia y poniendo en riesgo el buen fin de las operaciones policiales, rebajando las sanciones al consumo de droga de espacios públicos, siempre favoreciendo a quienes consumen droga. Debe ser porque muchos de ellos son consumidores habituales de droga. Material antidisturbios. No aceptan que lo que es el uso exclusivo y legítimo de la fuerza por parte del Estado, que es utilizar frente a la violencia todas las armas legítimas del Estado, no quieren que se utilicen material que en cualquier país del mundo se entiende lógico y proporcionado. Por ejemplo, las pelotas de goma, o por ejemplo, los chorros de agua, o por ejemplo, los gases lacrimógenos. ¿Cómo pretenden que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda o de los separatistas en Cataluña o de la Kale Borroka en el País Vasco? ¿Cómo pretenden hacerlo? Lanzándoles flores, caramelos con buenas palabras frente a los adoquines y las barras de hierro. Tendrán que responder con pelotas de goma, con escudos y con defensas. Y eso es democracia y Estado de Derecho. Pretenden, y esto es muy grave, aprovechar esta iniciativa de reforma legislativa para abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras, y en concreto pretenden que Ceuta y Melilla se convierta en barra libre de entrada mediante el fraude de los mecanismos de protección internacional, como pueden ser el refugio y el asilo, mediante mecanismos que impidan a nuestros agentes el rechazo en frontera y les tengan que dejar pasar porque han pedido solicitud de refugio y asilo, en vez de hacerse como debería hacerse en nuestras embajadas o en nuestros consulados. Pretenden restringir
la identificación de las personas, diciéndoles a los agentes que si no los pueden identificar en 2 horas, los tienen que poner en la calle. Pensemos por un momento si hablamos de personas que no llevan identificación. Pensemos si son yihadistas o terroristas o violentos depredadores, delincuentes, que en ese momento no se les puede identificar. Porque es muy difícil hacerlo, habrá que ponerles en la calle según la proposición de ley que se va a debatir. Y por último, pretenden nada menos que desproteger a los comerciantes legales, aquellos que en su venta en establecimiento fijo o en su venta ambulante cumplen la ley, tienen las licencias correspondientes y frente a eso barra libre para todo el que haga venta ambulante ilegal, los top mantas y todo lo que hay detrás, que son las mafias del tráfico de las personas, de las mercancías ilegales. Por eso Vox ha presentado, en coherencia con sus principios de respeto a la legalidad y su afán de que se mantenga el orden en las calles, una enmienda con texto alternativo, que principalmente se basa en las siguientes cuestiones. La primera, reforzar la devolución o rechazo en frontera, se llame en caliente, en templado o en frío. Pero los agentes tienen que saber que quien entra por la fuerza por una frontera podrán rechazarlo primero y devolverlo a su país de origen. Y también la iniciación preceptiva, que no facultativa, de los expedientes de expulsión, que habrán de ser reales y eficaces, no como ahora que 1 de cada 10 son devueltos a su país de origen, elevando como sanciones muy graves todas las que supongan infracciones a la obstrucción a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, elevando a muy grave todo lo que suponga la ocupación ilegal de inmuebles, todo lo que supongan grabaciones que pongan en riesgo la seguridad de los agentes o de sus familias o del buen fin de las operaciones policiales. También se propone la creación de un protocolo de uso legítimo de la fuerza para garantizarle a nuestros agentes seguridad jurídica en la utilización de sus armas reglamentarias, del material antidisturbio, para que tengan una norma, un protocolo de uso de la fuerza que les evite estar siempre en permanente riesgo de ser señalados con procedimientos sancionadores por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza. Y por último, reforzando todos los mecanismos, todos los principios de autoridad de los agentes. Las conclusiones a las que llegamos con esta proposición de ley son las siguientes, y voy terminando, Presidenta. No pretenden otra cosa los autores que proteger a los violentos y a los delincuentes. Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la ley de amnistía y ahora lo vemos con esta, que habrá de cambiarse el nombre y llamarse Ley de Inseguridad Ciudadana. Pero en cambio desprotegerán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica. Van a generar con ello inestabilidad y caos en las calles y con ello van a lograr amordazar a la oposición, a una disidencia pacífica y a una respuesta democrática a sus intenciones. Por tanto, creo que no debemos olvidar esos principios que dicen que sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no puede hablarse de democracia. Sin democracia no puede hablarse de garantía de los derechos fundamentales. Y cuando no hay garantía de los derechos fundamentales, se comienza la senda de los regímenes autoritarios, de las dictaduras y de los estados fallidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Señor Santiago, nos lo pone usted muy fácil.
La verdad es que entre todos los que han presentado esta bazofia podían haber elegido a otro un poquito más disimulado, pero hacer que suba a la tribuna a presentar el turno en contra y hablar de lo que usted ha hablado, quien es el máximo representante del PC, del partido criminal, llamado comunista, el que fue abogado de las FARC, una organización narcoterrorista que secuestraba y asesinaba en Colombia, y que suba usted a esta tribuna y se ponga a defender la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión hay en Cuba? Régimen que usted adora, el régimen de los Castro, de los Díaz-Canel. Hablar de democracia, ¿qué democracia hay en el régimen comunista del gorila Kim Jong en Corea del Norte? Habla usted de los avances sociales. ¿Qué avances sociales hay en la Venezuela de Chávez y de Maduro? Habla usted de libertades públicas. ¿Qué libertades públicas hay en la tiranía de Nicaragua de Daniel Ortega? Habla usted del derecho de reunión. ¿Qué derecho de reunión existía en la URSS que usted tanto admiraba, de Lenin, Stalin y sus tiranos sucesores y todos los países satélites? ¿De qué está usted hablando? ¿Cómo tiene usted la desvergüenza de venir a dar aquí lecciones acusando de liberticida, de arbitrariedad, de vulnerar derechos fundamentales? Pero ¿cuándo el comunismo ha defendido la vida, la dignidad, la libertad, la democracia y los derechos humanos? Son ustedes los representantes de las mayores tiranías, los más antidemócratas. Se sienta usted, y yo le he visto cara a cara, en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaban tiros en la nuca y que amenazaban a todos los españoles? Ustedes han perdido el sentido ya no... Señor Ortega... Señor Ortega Smith, le ruego que modere su vocabulario, por favor. Un poco de decoro a la Cámara y a los diputados y diputadas, que todos son electos iguales que usted. Muchas gracias. Creo que me acaban de insultar. Señor Guijarro, por favor. Señor Guijarro, por favor. Me dice el Pachiná que el dedito, ¿qué? Mire, le señalo a usted como... Señor Ortega, señores diputados y diputadas. Por favor. Ruego... ¿Cómo que no? Señor Ortega Smith, un momentito, por favor. Ruego a la calma a los diputados y diputadas. He repetido muchísimas veces que, por favor, guardemos el decoro parlamentario adecuado, porque somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas. En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales, fuerzas democráticas. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario de esta Cámara. Y tiene usted la palabra. No puedo estar más de acuerdo con la presidenta, aunque ideológicamente estemos en posiciones infinitamente distantes. No puedo estar más de acuerdo en que el respeto a todos los diputados de esta Cámara es a todos los diputados de esta Cámara. Por tanto, cuando se nos acusa de fascistas, de violentos y de no sé cuántas cosas más, y alguno cabecea ahora así al estilo coreano diciendo que sí, ese mismo respeto espero que se nos reparta también a nosotros. Y continúo, señora presidenta. Estábamos hablando de que no se puede subir a la tribuna a dar lecciones de derechos humanos, de libertad, de democracia, de avances sociales, quienes en sus ideologías son fanáticos defensores de regímenes que precisamente pisotean esas libertades, esa democracia, y lo único que yo estaba apelando es a un mínimo de coherencia, porque lo que no se puede aquí es venir a dar lecciones y defender y promulgar y apoyar justo aquello de lo que se acusa al resto. Esta proposición de ley, la miren ustedes como la miren,
y por eso no han querido que sea proyecto de ley, para no tener que ver en algunos informes preceptivos a lo mejor lo que nosotros les tenemos que decir ahora desde la tribuna. Este proyecto de ley tiene ese objetivo, que es amordazar, a ustedes que les dio por ponerle el título de la ley Mordaza, lo que pretenden es amordazar a aquel ciudadano que de manera democrática, pacífica, quiera salir a las calles o quiera proteger su propiedad o quiera un país con unas fronteras seguras. Ustedes lo que quieren es amordazar a la inmensa mayoría de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesitan instrumentos para poder combatir a los violentos, a los delincuentes. Ustedes lo han demostrado, no tengo que explicárselo yo. Ustedes han puesto en la calle con sus votos, mediante indultos y amnistías, a los delincuentes mayores que ha tenido la democracia, aquellos que dieron un golpe de Estado contra la democracia, que pisotearon las leyes y que fueron condenados no políticamente, condenados por el Tribunal Supremo en la Sala Segunda, por cierto, gracias a la acusación de Vox. Así que lecciones de la izquierda, de la extrema izquierda y del mayor representante del comunismo, ni una.